Quiero verificar que ya está grabando nuestro video para el día de hoy. Hoy es el lunes 23 de noviembre del 2020, año del COVID. Y estoy manejando en este momento, ustedes están viendo una pantalla compartida con el problema 2021 del libro de Física General de la serie de Shaun, de la 7ª edición. Este problema corresponde al tema de primera ley de la termodinámica. Sin embargo, la mayoría de la problemática que vamos a encontrar no habla ni te refiere a la primera ley de la termodinámica. Los problemas que estamos explicando exponen situaciones de la vida real, problemas que se presentan en situaciones reales en la industria, simplemente en la vida, pero a veces no nos damos cuenta porque no cuantificamos. Y a diferencia de los libros de, digamos, que no son de texto, sino que son de texto orientado a enseñanza básica, en esta ocasión nos dan una problemática donde nosotros debemos interpretar lo que ocurre y debemos de ser capaces a nivel de bachillerato, de preparatoria, identificar variables, problemas, preguntas, situaciones cotidianas, datos técnicos, formulaciones o modelos matemáticos. El problema que quiero revisar en primera instancia es el 2021, como ya lo mencioné, y dice lo siguiente. Un bloque metálico de 2 kilogramos, con un C, calor específico, igual a 0.137 calorías por cada grado centígrado. Se calienta desde 15 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Y luego viene una pregunta. ¿En cuánto cambió su energía interna? Evidentemente, parecería que este problema es más bien de calor específico y no de primera ley de termodinámica. Entonces, ¿en qué consiste la ley de la termodinámica? Pues la ley de la termodinámica nos permite identificar todos aquellos cambios en cuanto a transformaciones de energía para con un sistema, de tal manera que se puede evidenciar muy claramente la ley de la conservación de la energía y de la materia, principalmente en el ámbito energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, nuestra primera ley de la termodinámica hizo esta enunciación a través de la siguiente expresión que estoy marcando. Delta Q es igual a delta U más delta W. Estos tres elementos engloban a una gran cantidad de energías. En el caso del delta Q, que es un cambio de calor, y atento, dije calor, no temperatura. Sin embargo, evidentemente, cambios de temperatura están asociados con cambios de calor. El calor se identifica como una energía única. Por allí ya en algún momento mencionamos que el calor sería como aquella última degradación dentro de los cambios de energía. Parecería que después del calor ya no hay otra forma de modificar o cambiar la energía a una forma distinta. Aunque sabemos que el calor se puede almacenar. Y en temas previos identificamos que el agua es un almacén de calor importante. No puede almacenar una cantidad de energía, digamos, grandísima, pero pues ya tuvimos el estudio de los cambios de fase del agua y de alguna manera se identifica ese cambio, ese almacenamiento y esos cambios de fase. Delta W. En esta ocasión, delta W significa trabajo. Y el trabajo lo tenemos en una expresión ya conocida de fuerza por distancia. Pero, para efectos de termodinámica, también tenemos, más allá que de una partícula, un grupo de partículas con muchísima energía cinética que son los gases. En ese sentido, un gas puede efectuar trabajo a través de una expansión o una compresión. En el video previo, donde identificábamos algunos términos de termodinámica,
hablábamos de procesos isobáricos, isocóricos, isotérmicos, adiabáticos. No los explicamos, porque para eso usamos un video de referencia. Sin embargo, la expansión de un gas puede darse a presión constante con un cambio de volumen. Evidentemente no podría ser a volumen constante porque hablamos de expansión. Por lo tanto, asociamos una expansión de un gas que está contenido y el cual está cambiando su volumen con un cambio de trabajo. Aquí es donde se agrega esa parte. También hay trabajo aportado por los gases, positivo o negativo. Sin embargo, nuestra primera ley de la termodinámica engloba otra serie de muchísimas energías dentro del concepto delta U, que se denomina energía interna. Todos los deltas corresponden a letras mayúsculas, porque igual podemos tener W minúscula para otras expresiones en física o Q minúscula para carga. Delta U abarcaría todas aquellas energías que consideramos o que dejamos de considerar. Por ejemplo, la energía cinética de algunas moléculas. Por ejemplo, la energía eléctrica que poseemos todos los cuerpos y que a veces simplemente con frotar ya generamos electricidad estática. Se denominan las energías moleculares, intramoleculares, atómicas. Entonces, delta U abarcaría todo aquel resto de energías que no son calor y trabajo. Bien. Identificando nuestro problema dice lo siguiente, porque hay que repetirlo y entenderlo. Un bloque metálico de 2 kilogramos se calienta desde 15 hasta 90 grados centígrados. ¿En cuánto cambia su energía interna? Evidentemente, no tengo un desplazamiento y el bloque, al ser metálico, no ejerce algún trabajo debido a expansión. Tampoco me dice que consideremos la expansión, por lo tanto, pues no hay ese trabajo. Y aunque considerara la expansión se da a nivel volumétrico, mientras que el trabajo que nosotros tratamos para un sólido es por desplazamiento. Por lo tanto, acabamos de poner una nota que dice no hay trabajo, lo que implica que delta W es igual a 0. ¿Qué significa esto? Pues significa que entonces mi primera ley de la termodinámica, que abarca todas las energías, me queda reducida a que el cambio de energía interna está directamente relacionado, directo, con el cambio de calor. Y obviamente el calor a través de la temperatura. Sin embargo, como hablamos de un material sólido, tenemos un calor específico para ese material. Nosotros ya tenemos nuestra expresión de otros temas para el calor específico, que es igual a delta Q sobre M por delta T. También hemos experimentado que el delta T para esta situación puede trabajarse en grados centígrados sin mayor problema. De aquí que si quiero conocer el cambio de energía interna, no necesariamente debo de conocer todas las energías. Debido a la primera ley de la termodinámica, si yo conozco el cambio de calor, ya encontré el cambio de energía interna. En tal sentido, de nuestra primera ley únicamente hacemos la equivalencia entre delta Q con su calor específico y la expresión correspondiente. En tal sentido, podemos hacer ahora una sustitución. Hay que decirle al profe que escriba un poco más claro porque de repente se confunde, ¿verdad? Y podemos sustituir los valores conocidos de nuestro problema para delta Q y tenemos un calor específico de 0.137 calorías por cada gramo centígrado que multiplicamos por la masa, evidentemente, de ese objeto, que son 2000 gramos. 2 kilogramos, dése cuenta que no requiere un factor de conversión explícito para pasarlo a gramos. Y tenemos nuestro delta T, como ya lo aclaramos, en grados centígrados. Hacemos nuestras operaciones sin mayor preámbulo y resulta que mi delta Q es igual a 20.550 calorías. No pasa mucho. Posiblemente tenga que expresar en sistema internacional el resultado. Por lo tanto, vamos a hacer vamos a utilizar la conversión ya previamente conocida de nuestras tablas o de nuestro formulario, donde una caloría es 4.184 joules.
Igual no recuerdo si es 4.186, por ahí me quedaría esa aclaración. Aplicando el factor de conversión, pues simplemente llegamos a un cálculo muy directo de 85.98 kilojoules. Este problema realmente no era complejo. La nomenclatura y la referencia termodinámica es lo que hizo que mi explicación fuera un poquito más amplia, no necesariamente por el problema, sino para contextualizar el problema. Ya en el video anterior comenté el asunto de los 6 reactivos o de los 10 reactivos o de los 4 reactivos para cuando tenemos que evaluar competencias y no únicamente evaluamos resultados. No es que este método sea infalible, simplemente este método me permite identificar ciertos niveles de comprensión de las personas, de los estudiantes, y cierto nivel de concreción para cuando ya llegamos a un resultado, permitiéndonos una valoración no absoluta, pero sí parcial de ciertos dominios de competencias. Bajo esta misma perspectiva lógica y metodología, vamos ahora a proceder a darle verificación a otro ejemplo, aprovechando el mismo video, pero ya de manera más concreta. El ejemplo es el problema 20.23 de la referencia citada y dice lo siguiente. Un bloque metálico de 70 gramos que se mueve a 200 centímetros sobre segundo resbala sobre la superficie de una mesa a lo largo de una distancia de 83 centímetros antes de que alcance el reposo. Si se supone que el bloque, si se supone que el 75% del calor por rozamiento va hacia el interior del bloque y nos pregunta, ¿en cuánto se incrementa la temperatura del bloque? Sin duda, y esto que tiene que ver con termodinámica, si parece más un problema de equilibrio o de segunda ley de Newton o de velocidades y aceleraciones. Mencioné en la parte previa que la física no es aislada. Entonces, en esta ocasión tenemos un problema donde hay movimiento, posiblemente haya aceleración, donde evidentemente hay fricción y que esa fricción va a generar calor. Tenemos una consideración interesante donde el calor que se genere no se va al interior del bloque de manera completa, sino que se va solo en una fracción de un 75%. Nos dan los datos del bloque y nos dan la velocidad con la que se mueve. Voy a avanzar un poquito hacia la parte inferior del problema con objeto de identificar ya, no el enunciado, sino los elementos que intervienen en la problemática. Sin antes de dejar de mencionar que tenemos por ahí una solución propuesta por el libro. Aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre y bueno, tenemos una rampa con un bloque que se desliza, sus valores de velocidad inicial, su valor de velocidad final, ya que nos dice que cuando alcance el reposo, la masa del objeto que se desliza, la distancia que se desliza. Qué mala onda, no nos dan el ángulo, pero a lo mejor no lo requerimos, porque tenemos condiciones inicial y final para el movimiento. Una vez que identificamos esta situación, nos tendríamos que familiarizar con el asunto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo cual nos lleva a identificar algún modelo matemático como el propuesto. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Como conocemos la velocidad final, ya que la condición final sería reposo, y como tenemos una velocidad inicial con la cual se está moviendo el objeto en un momento de observación, también podemos identificar que en la descripción nos dan cuánta distancia avanza y consecuentemente podemos ver que tenemos que calcular aceleración. No es que hayamos puesto mágicamente esta fórmula y de ahí sepamos que iba a haber aceleración. Del previo análisis, de nuestra previa experiencia, rectilíneo uniformemente acelerado, intuíamos que hay una aceleración, puesto que en ningún momento nos dijeron que la velocidad fuera constante. Y tenemos un delta V. Necesariamente, entonces, debe haber aceleración.
Una vez que tenemos nuestro modelo matemático, hacemos consistencia de unidades, ya sea de manera directa o ya sea luego de manera sustitutiva. En este caso elegimos la parte donde primero hacemos el despeje de la aceleración. Sabemos que algún problema de álgebra nos va a causar algún quebradero de cabeza con el despeje. Lo tenemos ya propuesto, no se la compliquen mucho. La aceleración va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Sin embargo, alguien podría empezar a cuestionarse, ¿qué tiene que ver la aceleración? Pues muy fácil. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué implica esto? Que necesariamente el bloque que se está moviendo va a generar una fuerza. Pero, ¿qué relación tiene con la ley de la termodinámica? Pues la relación que tiene es que como está avanzando esa fuerza aplicada a un objeto una determinada distancia, entonces se está generando un trabajo. En esta situación, el trabajo no es cero, el trabajo existe y ese trabajo va a ser un delta W. Una vez que identificamos esto, pues evidentemente hacer los cálculos para la aceleración y la consistencia de unidades nos lleva a una aceleración de 2.41 metros sobre segundo cuadrado. Sin embargo, también consideremos que apareció un signo negativo. Si identificamos las dimensiones de nuestro movimiento, la simbología y por allí que en alguna dirección va a ser positivo y negativo el movimiento, ese signo negativo únicamente tiene esa connotación. Indicarnos que la aceleración tiene una dirección en sentido negativo, aunque no establecimos en esta ocasión, y debimos hacerlo, en nuestro dibujo, un sentido negativo y un sentido positivo para el desplazamiento. Identificamos entonces ya el significado de la aceleración y la relación que guarda con la primera ley de la termodinámica. Evidentemente, nuestro siguiente paso es encontrar la fuerza y posteriormente el trabajo. Esto lo vamos a ver en la columna 2. Por lo pronto, no atienda para nada la columna 3. De la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración y disponemos de una masa de 70 gramos que sin mayor problema la podemos convertir casi que de manera mental o directa a kilogramos. 0.070 kilogramos. Nuestra aceleración con el signo identificado y evidentemente la fuerza tendrá la connotación de la misma dirección que la aceleración. Aplicamos nuestra sustitución directamente para la segunda ley de Newton despejando en la fuerza y llegamos a un resultado de menos 0.1687 newtons. Como trabajo es igual a fuerza por distancia, nosotros sabemos que fuerza por distancia son newton por metro, lo cual produce joules. Pero sabemos también que la unidad de medida de joules se utiliza para medir la energía. No es que trabajo y energía sea lo mismo. Es que de acuerdo a las propiedades aritméticas algebraicas asociadas, las unidades del trabajo, al ser las mismas que las unidades de energía, algebraicamente se pueden manejar de manera indistinta. Aplicamos el trabajo puesto que identificamos que tenemos una distancia que se recorre bajo el efecto de una fuerza y tenemos un trabajo simplemente de menos 0.14 newton metro o de 0.14 newton metro, pero indicando con la flechita el sentido en el cual se está dando el desplazamiento. Atendemos también a que solamente el 75% de este trabajo o energía va a ser transferido al bloque a manera de calor. Y aquí es donde juega el trabajo y la energía. Al haber calculado el trabajo, realmente lo que hemos calculado es el equivalente de energía. Bajo esta similitud, entonces nosotros podemos ahora ya directamente aplicar nuestra segunda ley de la termodinámica. Ya me fui de más. Nuestra primera ley de la termodinámica. Como se puede dar cuenta, el trabajo va a ser igual que el delta Q. Y ese delta Q, como lo acabamos de reiterar, solamente el 75% va a ser utilizado de tal forma. Por lo tanto, aplicando esta proporción, resulta que nuestra delta Q
va a ser solamente 0.105 joules. Pero como delta Q tiene una expresión a través del calor específico, entonces delta Q es igual al calor específico por la masa por el delta T, tal como lo vimos en el problema previo. Si calculamos el delta T, entonces, bueno, de alguna manera solo hay que despejarlo. Y delta T es igual a delta Q sobre el calor específico por la masa. Identificando elementos, todos estos datos los disponemos. Por último, pues únicamente ya que nos fue llevando de la mano el problema hacia la solución, identificamos los datos requeridos, un calor específico de 0.106 calorías sobre grado centígrado, el delta Q que ya conocemos, y aplicamos ya simplemente una sustitución. Pasamos nuestro delta Q a calorías, porque si usted puede percibir, lo teníamos en joules. Lo pasamos a calorías porque el calor específico está en calorías, y entonces tenemos que hacer esa consistencia de unidades. Evidentemente la pregunta final era delta T, y delta T lo aplicamos una vez que ya disponemos de todas nuestras unidades en consistencia. Calorías para el delta Q, calorías para el calor específico, gramos para la masa, gramos para el calor específico, y evidentemente el cambio de temperatura por cada grado centígrado en una magnitud que va a resultar de estas operaciones algebraicas. Aplicando ya simplemente operaciones, delta T es igual a 3.38 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Mientras que la propuesta de solución es 3.4 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Evidentemente, el resultado es apropiado. Como última propuesta, simplemente voy a disminuir un poco el zoom de la imagen que estoy proyectando con objeto de tener una perspectiva un tanto más completa de la solución de este problema. La cual, pues, 1 o 2 segundos es suficiente, ya que como esto es un video, podemos con una pausa identificar de manera integral el procedimiento. Y bueno, nos da gusto ver que estamos muy próximos a la solución propuesta. En este momento dejo de grabar y esperando que les haya sido de utilidad esta explicación. Simplemente confirmo que ya no estoy grabando y muchas gracias.